Estamos de vuelta en Tolerancia Cero y tenemos a nuestro siguiente entrevistado, él es Eduardo Ortiz, que va de nuevo como candidato presidencial por Unión Patriótica. Bienvenido a Tolerancia Cero. Gracias, bueno, después de 4 años nos encontramos de nuevo. Bueno, ¿Ya? Sí. Gracias por la invitación. Oiga, si quiere, en una de esas nos encontramos dentro de 4 años de nuevo. No, vamos por parte. Daniel Mansur. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches. He leído un poco sus bases programáticas y lo había escuchado también hace 4 años. Usted tiene un programa de izquierda bastante radical, si me permite decirlo así, pero usted me puede corregir después. Planea refundar Chile, quiere pasar de una convención constitucional a una asamblea constituyente, mira a Corea del Norte como un modelo. Y mi primera pregunta tiene que ver con ¿en qué sentido no sería mejor que esfuerzos como el suyo no estuvieran más bien aliados, por ejemplo, con lo que hace el Partido Comunista, ¿no? ¿Por qué esta tendencia de la izquierda a fragmentarse en infinitos grupos y en infinitas candidaturas en vez de unir fuerzas? Se lo pregunto de otro modo. ¿Qué lo acerca y qué lo aleja, por ejemplo, del PC hoy día? Mira, lo primero que nosotros somos la izquierda. Y cuando te decimos somos la izquierda, porque tenemos un proyecto que nace desde raíces muy históricas, de las luchas antiimperialistas, de la lucha por la aseguración social de nuestra sociedad, ¿no? Si tú ves lo que plantea, por ejemplo, el PC hoy día, o la dirección del PC, mejor dicho, que a veces no representa todo el sentir de sus bases, ¿no? Lo que plantea el Frente Amplio es corregir, dentro de lo posible, en la medida de lo posible, a lo Pato Elwin, ¿no?, las consecuencias del sistema. O sea, el PC, pero no la superación del sistema. O sea, ¿el PC le parece un partido reformista tipo Pato Elwin? Nuestra propuesta es claramente patriótica, popular, de perspectiva socialista. Para nosotros la transformación socialista sigue siendo un tema planteado que está colocado sobre la mesa, y fue lo que planteamos en las movilizaciones de octubre de 2019, cuando hablábamos de asamblea constituyente, nueva constitución, nacionalización o renacionalización de los recursos naturales, el cobre, el litio, qué sé yo, recuperación de esos, digamos, para tener un país industrializado y colocarlo en beneficio, digamos, de un país soberano y con justicia social. Es decir, eso tú no lo ves en la propuesta de los demás. No es que ellos sean malos ni buenos, ellos han gobernado, ¿ya? Tú ves, por ejemplo, todo lo que fue la nueva mayoría, la concertación, etcétera, inclusive el Frente Amplio, en forma directa o indirecta, ha formado parte de los gobiernos, ¿no? Por lo tanto, son también responsables de la actual situación. Es verdad que Piñera, asumió toda la responsabilidad, digamos, de lo que significa el descalabro y la crisis general del sistema económico neoliberal que tenemos en Chile. Usted sacó la última vez 33.690 votos, si que conté bien. ¿Con quién pretende gobernar? Porque para hacer estas profundas transformaciones se requiere una fuerza política más o menos consistente. Yo uno lo ve más bien solo y aislado, pero quizás me equivoco. Justamente usted se equivoca. O sea, porque usted no puede ver las cosas en blanco y negro, ¿no? Yo creo que tiene que informarse bastante. Aquí hubo un levantamiento popular. Salimos más de 8,5 millones de personas a la calle, ¿no?, con reclamaciones bien contundentes y bien radicales, como dice usted. Hoy día, Unión Patriótica, a su interior, tiene una espalda bastante más desarrollada que antes. Mi candidatura primera nos permitió, en primer lugar, instalarnos a nivel nacional. Hoy día tenemos una organización de nivel nacional. Dentro de Unión Patriótica hay organizaciones políticas, inclusive históricas. Está el Partido Comunista Acción Proletaria PCAP, la Corriente Estudiantil Popular, Chile Feminista. ¿Y usted cree que esas fuerzas políticas bastan para estas transformaciones? Está, ¿cómo se llama?, Anda Chile, con la ex candidata presidencial Rosana Miranda. Está el Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR. Ya hay dirigentes sociales y sindicales. El nuestro es un proyecto que está en desarrollo, ¿no? Y tiene, digamos, hoy día va a ser instalado, digamos, por la gente, y tú verás los resultados con la votación. O sea, si desde ya tú me dices no tiene el respaldo, entonces es difícil entrar en... No, porque para gobernar hay que aliarse con partidos que no son lo mismo que uno para construir mayorías parlamentarias, porque así funcionan las democracias occidentales, hasta donde yo sé. Ahí está su problema. O sea puede ser, Dios. Ahí está su problema, porque resulta que nosotros estamos con una alternativa de refundación de Chile. ¿Y por qué hacerlo por vía electoral cuando no parece ser ese su norte? O sea, ¿y usted cree que el espacio electoral nos cayó del cielo? ¿Acaso el espacio electoral no significó sacar a Pinochet?
¿Acaso el espacio electoral no ha significado, por ejemplo, hoy día más de 600 jóvenes con daños oculares mutilados? Casi 40 personas asesinadas durante el levantamiento. Todavía hay presos políticos. Sí, está bien. Es decir, perdón. Pero se lo formulo de otro modo, porque no queda claro si ustedes creen en las instituciones en las que están participando o no creen en ellas. Las instituciones que hoy día existen son instituciones que obedecen a un modelo económico determinado, porque nada es neutral. Ni el Parlamento es neutral, ni el Poder Judicial, ni tampoco puede ser neutral como se llama el gobierno. Entonces, si usted me permite, ya nosotros estamos por la refundación de Chile y por un nuevo Estado, y tenemos todo el derecho a plantear eso desde un punto de vista electoral, desde un punto de vista de la huelga, desde un punto de vista de la movilización, en el debate donde sea necesario. Hoy día estamos participando en las elecciones. Perdón, Eduardo, pero aparte de usted que ya va como candidato presidencial por segunda vez, ¿por qué razón, teniendo partido, teniendo esta idea, teniendo conversación con la gente, no postulan a los escaños que estaban disponibles inéditamente en todo orden de cosas, desde constituyentes, concejales, si querían sacar alcaldes, si querían tener gobernadores regionales que no existían antes? ¿Por qué no participan en eso? Que es una manera estupenda de testear qué tanto la gente los apoya. Fernando, ¿tú crees que, por ejemplo, fíjate que después de 4 años, Unión Patriótica es un partido legal? Sí, pues. Estamos legalizados en 4 importantes regiones, que abarca prácticamente el 70% del electorado nacional. Por primera vez en 4 años que somos invitados a un programa de televisión. Otros parecen en los matinales y en todos casos todos los días. Los suben, los bajan, qué sé yo, y ya uno compra un televisor con los panelistas incluidos. ¿No es cierto? O sea, si es verdad que es así. Y claro... De repente llega un Eduardo por ejemplo, Ortega a en la elección pasada, ahora recién, tuvimos 15 segundos, ¿no? De los cuales eran 13 segundos, porque se nos, ¿cómo se llama? Entre subir y todo, ya se nos veían 2 segundos de una. O sea, una barbaridad. Señor Artés. ¿Ya? Y ahí sí elegimos, por ejemplo, en Las Cabras, sí, en Las Cabras tenemos un concejal. Señor electo Artés, por nosotros. debo primero declarar que no tienen programa de gobierno todavía. Sí, está No. el programa entregado a CERVEL. No al público, a eso me refiero, no lo podemos conocer nosotros, todavía no es público. Ah, bueno, no, es que a lo No. mejor no se lo mandamos, pero estamos... No, se lo pedí a su encargado y me dijo que no estaba todavía el programa, que estaba en construcción. Pero quiero preguntarle, Ya, dado que ustedes mismos en su equipo declaran que todavía no tienen el programa, quiero preguntarle si en su programa ustedes planean luchar contra el nepotismo, que algo que se ha criticado mucho también a este gobierno, por ejemplo, a Sebastián Piñera cuando tuvo el primo de ministro Ya. del Interior, o también cuando quería nombrar a su hermano como embajador en Argentina. ¿Usted planea luchar contra el nepotismo? absolutamente. Ya, porque en su partido, en la directiva central que tiene 3 miembros, usted es el presidente, y de secretario general está Luis Humberto Aravena Egaña, y de tesorero, Rafael Alejandro Aravena Egaña. Son hermanos, ¿no? Bueno, y que... No, le estoy haciendo una pregunta, son hermanos, ¿no? Pero claro que sí, sí. Ya. O sea, el 66% de la directiva es de una familia. A usted lo eligió el Consejo General, que está compuesto por 35 personas. En ese consejo está su hija, ¿no? Sí, sí. María Artés Ibáñez. Y además están Luis Humberto Aravena Egaña, Rafael Alejandro Aravena Egaña y Jorge Aravena Egaña. O sea, en el Consejo General de 35 personas está usted, está su hija y están los 3 hermanos Aravena Egaña. A ver, mira, Mónica. ¿Le parece que es una muestra de luchar contra el nepotismo? Mónica, tú no sabes ni conoces, porque no tendrías por qué saberlo por lo demás, ¿no es cierto?, la característica de quienes están. No, sé que son 3 hermanos y sé que es su hija. Esos 3 hermanos que tú nombras, ¿ya?, han sido luchadores ejemplares contra la dictadura militar fascista y se han ganado ese puesto que tienen ahí, no por ser hermanos. Muchas veces entre ellos inclusive están digamos, en posiciones no iguales. Estamos hablando de nepotismo. Hay mucha gente que puede tener, hay mucha gente, señor Artés, que puede, pero espérese, hay mucha gente que puede tener muchos méritos y no pretendo desconocerlo. Pero no es así. Pero Para nosotros, el hecho de que sea hermano o no sea hermano no significa de que no pueda participar. Sigo con otro punto. ¿Ya? O sea, no, en la yo creo que es una directiva cosa de menor, Valparaíso, es una cosa muy menor y como se llama que no, señor Artés, no me parece no nada merece menor. como se llama mayor debate, Mónica. No de me verdad, parece nada menor, de
verdad. ¿Por qué? Porque en Valparaíso, por ejemplo, los dos cargos de la directiva son Edith Estay-Holguín, Jorge Estay-Holguín, hermanos también. O sea, usted, por ejemplo, está, el presidente del partido está en el Consejo General, está en la directiva metropolitana, su hija está en el Consejo General, está en la directiva metropolitana también su hija. Los hermanos Aravena-Egaña están 2 en la directiva, son 3 cargos, ocupan 2, 3 están en el Consejo General, 2 están en el Consejo Regional Metropolitano y 1 está en el Consejo de Valparaíso. Usted promete luchar contra el nepotismo, pero parece bastante familiar su partido. Mira, no te voy a conversar más allá porque ya te di las razones. No, pero es que no ha explicado cómo usted Mónica, dice que porque va a eso luchar contra el nepotismo. Estás haciendo una situación Estoy dando datos. Bueno, ¿Son o no son hermanos? Bueno, si son hermanos, ¿y qué te voy a decir? 2 de 30 integrantes. ¿Tiene a su hijo o no en el Consejo General, Bueno, que es el pero órgano que ¿qué quieres tú elige lograr al con candidato? eso? ¿Qué quieres lograr con eso, Mónica? Que me A ver. explique cómo está el compromiso de luchar contra el nepotismo. Bueno, para nosotros una cosa es muy simple. Las personas tienen sus propios méritos independientemente si son familiares o no. Yo tengo familiares que tienen distintas posiciones ideológicas y políticas. Y no por ser familiares estamos en un mismo lugar ni luchando de una misma trinchera. Entonces, ¿cómo se lucha contra el nepotismo? Entonces, en la medida de que estamos juntos independientemente de que tú seas familiar o no, eso es una parte aparte. O sea, se puede tener a parientes en el aparato público, por ejemplo. Así es, si se lo merecen, ¿por qué no? Entonces, Pero si se lo merecen, ¿por qué no? ¿Cómo tú puedes negar aquello? Porque el aquello? nepotismo implica, señor Artés, el nepotismo implica o luchar contra el nepotismo implica poner cortafuegos a la participación de parientes en el aparato público, entre otras cosas porque crea conflictos de interés. Bueno, yo ahí no estoy de acuerdo con eso. Entre otras cosas porque un pariente tiene más posibilidades de llegar a ser considerado para ese puesto que el resto de los ciudadanos. Bueno, ahí tenemos un punto que no estamos de acuerdo. ¿Quién más te puedo contestar? Considero Pregunta. muy menor cómo se Espérate, llama el debate. No me parece nada de menor. Muy menor. Señor Artés, me gustaría saber si usted llega a ser presidente de la República, ¿cómo va a encarar la recuperación económica de este país, que es algo que seguramente va a ser de los primeros desafíos que tenga el próximo mandatario? Debemos recuperar 1 millón de empleos, el PIB ha caído un 5,8% el año pasado, tenemos un déficit de 7,5%, una deuda pública de 33% del PIB. ¿Cuáles van a ser las medidas concretas que usted tomaría para la reactivación económica? Pensando que además va a refundar el país, que no es menor hacer las dos cosas al mismo tiempo. Mira, nuestro es un camino por la refundación, no significa que llegando al gobierno queda refundado el país, eso es lo primero. Lo segundo, que de verdad estamos en presencia nosotros de una situación muy compleja, porque después del levantamiento popular, no solamente no hemos logrado como pueblo, como trabajadores, ¿no?, tener una vida mejor, más digna, sino que por el contrario hemos retrocedido. Por eso le pregunto, ¿cuáles son las medidas concretas para la recuperación económica? Entonces, indiscutiblemente que tenemos que entrar a medidas muy radicales, ¿ya? Entre otras, tendrá que haber toda una situación de ver todo lo que significa la evasión y lo no pago de impuestos, que se podría recuperar por lo menos un 7, un 8%, hemos sacado la cuenta, sí, ¿no?, aumentar. Segundo, hay que ver todo el problema de los sueldos de todos los altos puestos en la administración pública. Sí, pero con eso no vamos a recuperar el país. Sí, por eso le pregunto medidas contundentes para recuperación ante el escenario que le estoy mostrando. Eso tenemos uno. Segundo, nosotros planteamos la renacionalización del cobre, del litio, y ahí estamos de acuerdo, por ejemplo, con los 3 sindicatos de la división andina que en este momento están en conflicto, que plantean que hay que renacionalizar el cobre y además de aquello una efectiva industrialización. ¿Ya? Y claro. Y con la renacionalización del cobre, digamos, me imagino que está la alta minería, la mediana minería, ¿hasta dónde llega? Estamos hablando de la alta minería, ya no estamos hablando ni de la pequeña ni la mediana. ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Ah? ¿Cuánto cuesta esa nacionalización? Es lo mismo que le costó en 1971, ¿no?, cuando costó 0. Porque si tú haces una investigación a fondo, vas a ver cómo se han ido por el lado, ¿no?, y están sobrepagadas, como se llama, las inversiones que han tenido. Utilidad excesiva fue la figura que se... Sí, sí. Y aquí seguramente también hay muchas utilidades excesivas a partir de que ni siquiera hoy día ellos, digamos, se pagan los impuestos a partir de la renta presunta, sino que simplemente tienen todos los mecanismos para poder, como se llama, engañar, digamos, lo que es la O sea, sin ningún tributación. tipo de compensación después de esa renacionalización. Si así los estudios lo demuestran, así debe ser. ¿Y qué otras medidas va a hacer para recuperar la economía? Otras medidas va a tener que ser simplemente, como se llama también, tratar los temas de la banca,
¿no? Porque hoy día tú ves como la banca, digamos, las ganancias son extraordinarias y también tenemos que entrar a meterle mano en aquello y también... Creo que es meterle mano a aquello. ¿Qué significa? ¿Qué significa que la gran banca también tiene que ser estatizada? Toda la banca chilena, completa. El Estado tiene que asumir todo el sistema bancario chileno. Fue una de las primeras medidas de las 100 medidas que tuvo Salvador Allende, ¿no? De las primeras 100. Pero ¿cómo la respuesta al Chile del siglo XXI Sí, va a siglo ser? XXI, porque las condiciones y las luchas de clase siguen existiendo y los problemas son de seguro gravísimos. que hay algunos problemas que sí, pero ¿cómo la respuesta va a ser un programa del 70? Son problemas profundos, más aún. Hoy día, por ejemplo, tenemos prácticamente en el capital extranjero, hoy día domina prácticamente el 80% de la economía nacional. En el tiempo de Salvador Allende era un 12%, ¿no? Y ahí se hablaba de lucha antiimperialista. Y hoy día no hablamos de lucha antiimperialista y parece que nos quedamos conformes. Claro que tenemos que entrar en una política de soberanía nacional y de independencia nacional. No es un solo acto, no es un problema del primer mes, no es un problema que lo vamos a lograr en forma inmediata. ¿Te fijas? Pero indiscutiblemente que tenemos una política que tiene que tender hacia allá. Convengamos que lo primero que tiene que hacer es ganar la presidencia de la República. Bueno, partamos por ahí. Que si es que empezamos a mirar un poquitito lo que ha sido la experiencia anterior, hay un camino grande que recorrer. Y por eso le quiero preguntar, ¿cómo se recorre ese camino? Porque si es que no hay... Voy a plantearlo en términos que usted me podrá decir, es que eso es lo tradicional. Sí, es tradicional. Los partidos generalmente generan redes a partir de elecciones que tienen de distinto tipo, generan la capacidad de poder movilizar gente. Eso lleva a que las personas eventualmente destaquen, sean conocidas, se presenten candidatos y ganen. En el caso suyo, ya tuvo una experiencia que, como decía Daniel, tuvo un número determinado de votos. ¿Cómo usted lo logra hacer para que todo lo que está diciendo cale hondo y de alguna manera la gente finalmente, porque la única forma que puede hacer todo eso es que vote por usted? Fernando, hoy día no es 2017. Yo informo, para los que no se han enterado, aquí hubo un levantamiento popular porque el modelo neoliberal hizo crisis y agua por todos lados. Antes del levantamiento popular, habían más de 5.000 pequeñas y medianas empresas que quebraron. Estaba todo en crisis. ¿Cuál era la explicación de todos los economistas? Que la robótica, ¿no? Que la automatización estaba trayendo toda esta crisis y todo este desempleo. Viene el levantamiento. Se le echa la culpa un poco al levantamiento. Y enseguida, la pandemia. También se le echa la culpa a la pandemia. Pero hay una crisis general del sistema capitalista y particularmente del modelo neoliberal en Chile. Entonces, ¿quién hemos participado en eso? ¿Ya? Sí, ¿quién hemos participado y hemos estado en la calle? No una vez, sino que siempre, desde antes, anunciando lo que venía. Porque si ustedes se acuerdan de lo que discutíamos el 2017, era un elemento anunciado, que iba a suceder un levantamiento de esta manera porque había una acumulación determinada. ¿Y usted quedó frustrado con los resultados del 18 de octubre? ¿Le habría gustado llegar más lejos? Pero indiscutiblemente que si no fuera por la cocina, por lo que fue, digamos, ese acuerdo trucho a espalda a la gente, que significó tirarle tierra, ¿cierto?, como se llama, a las llamas del levantamiento. O sea, eso interrumpió el proceso revolucionario, por decirlo así. Interrumpió el proceso de democratización de nuestro país, porque indiscutiblemente con eso se salvó al gobierno, se impidió pasar a un gobierno provisional que nos hubiera permitido llegar a una asamblea constituyente y no a la convención constitucional. Señor Tess, eso es claro. ¿Le puedo pedir un par de definiciones? ¿Usted se declararía como feminista? Todo revolucionario es feminista, desde el punto de vista de que no puede haber, pero en ningún instante, ¿no es cierto?, una situación que hable de que no exista igualdad. Ya, ¿y por qué no hay ninguna mujer en su directiva? Sí, en el Consejo Nacional... No, en la directiva central no hay ni una, son 3 hombres, y el candidato del partido es un hombre. Y todos los hombres que están ahí son todos feministas. Ah, entonces está bien con eso, basta con eso. Es como que se declare el Parlamento todo feminista y no es necesaria ley de cuota. Estás tú tratando de porque el feminismo implica paridad también. Lo que es insustancial desde un punto de vista... ¿Es insustancial la paridad? No, es insustancial desde un punto de vista de los elementos particulares
Es insustancial que no haya sin ninguna entender el mujer en problema su de fondo. directiva. O Es sea, tú quieres, insustancial que no haya ninguna mujer en su sobreponer directiva. sobre elementos de fondo, ya Por eso, para usted es para usted es insustancial que no haya mujer en su directiva. No. Es insustancial. No voy a entrar con eso. No, perdón, espérate, Fernando, pero es que usted me está diciendo que es insustancial. No. Me acaba de decir que es insustancial. Bueno. Segundo, ¿cómo puede un defensor de los derechos humanos defender la pena de muerte? En Chile se asesina con pena de muerte o no. Las fuerzas militares y policiales asesinaron casi 40 personas al levantamiento popular. Dejaron a cualquier cantidad de gente sin... ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte para los grandes narcotraficantes, para los violadores, ha dicho, y también para delitos de lesa humanidad? Yo le insisto. Perdón, ¿Cómo hoy usted día, puede estar de acuerdo con la pena de escuche. muerte si defiende los derechos humanos? Escuche Usted. Escuche un poquito, ¿no? Nosotros, cuando hablamos de pena de muerte, hablamos de un gobierno patriótico y popular. Ya. A este Estado y a este gobierno jamás le daríamos la posibilidad de que tuviera pena de muerte, porque al final nos mata a todos. Ya, en otros sí, ok. Estamos hablando Cerraría- de como una forma de defensa de un gobierno revolucionario. Otra pregunta, ¿cerraría todos los colegios y universidades privadas, ya que usted ha dicho que está en contra de la educación privada? No se cerrarían, pasarían pero dejarían a de ser manos privados. públicas. Ya, dejarían de, o sea, se ¿Ya? expropiarían. Pasarían a manos públicas, ¿ya? Y realmente para tener una educación de calidad y de carácter, digamos, Por eso, universal parejo. para todos. Fin de la educación privada en los colegios y en las universidades. Así es. Ok. ¿Qué haría? ¿Expropiaría también los canales? Porque usted ha dicho que quiere que todos los canales de televisión sean públicos. ¿Los expropiaría? En primer lugar, tiene que venir en la prensa un proceso de democratización Sí. profunda, Ya. en que ustedes incluso, ya los periodistas, Ya. tengan decisión y no solamente los dueños. Tercero, no permitiríamos, sí, que ninguna empresa extranjera, Sí. y esto lo digo con mucha fuerza en este mismo canal, ¿no? Que ninguna empresa extranjera tenga propiedad sobre medios de comunicación en el país. Lo cual no significa que no existan medios privados. Es que usted, no, perdón, de propiedad usted privada. ha dicho al menos en 3 entrevistas que usted cree que todos los canales de televisión tienen que ser públicos, no ser privados. Entonces, ¿usted lo expropiaría? Lo ha dicho en 3 entrevistas. Bueno, ¿Sigue pensando eso? Te estoy repitiendo. Todos los canales deben de estar, en primer lugar, con una presencia y gestión de los trabajadores propiamente tal. Debe de devolver los canales, la mayoría, como fue en su inicio en Chile, a las universidades. Tienen que haber canales que son de carácter social. Por ejemplo, yo me imagino que la Central Única de Trabajadores debe tener su canal. Ya, pero es que si Ya, le devuelve el la Colegio Universidad Médico, como Católica estaba sería recién aquí, privado. claro Por eso que le sí. pregunto, ¿fin a los canales privados? Mira, no es fin en la medida de que ellos estén dentro de la legislación del nuevo gobierno. Así es. Una pregunta, señor Artés, porque me pareció interesante su mención al gobierno de Salvador Allende de la Unidad Popular, porque ha habido toda una discusión durante que ya tiene 40 o 50 años, ¿no?, de autocrítica respecto de lo que fue ese gobierno, respecto de lo que se hizo mal, de lo que se hizo bien. ¿Cuál es su evaluación, no de los factores externos que, en fin, terminaron con ese gobierno, sino de los errores que habría cometido la propia Unidad Popular, esa coalición, el mismo Salvador Allende? Porque me parece que hay una pregunta interesante, ¿no? Que es, bueno, este proyecto tan radical y tan revolucionario y tan transformador, ¿qué condiciones requiere para tener éxito? Y una pregunta que la izquierda lleva muchas décadas haciéndose. Entonces me gustaría saber cómo ve usted ese problema, ya que se inspira tanto en ese gobierno. Mira, yo creo que en términos generales el gobierno de Salvador Allende es un gobierno cuya propuesta está bastante vigente hoy día. En términos generales, indiscutiblemente que hay que tomar en cuenta la realidad y la correlación de fuerza que tenemos en el plano nacional e internacional hoy día. Sin embargo, una de las primeras cuestiones que habría que analizar en un gobierno de refundación de Chile, patriótico y popular, que marcaría una diferencia, ¿no es cierto?, con el gobierno del compañero Allende, es el tratamiento y la realidad sobre las Fuerzas Armadas. Ese habría sido un error de Salvador Allende. No sé si un error, pero es algo que debe ser superado. ¿Ya? Porque las Fuerzas Armadas no son neutrales, no han sido neutrales en la historia de Chile, nunca. ¿Ya? Siempre han estado al lado de la oligarquía y ahora que se está redactando una nueva constitución, veremos cómo van a reaccionar si la constitución realmente corre mucho el cerco o lo deja muy parecido a lo que tenemos, ¿no? Señor Artés, nosotros tenemos lo que denominamos el minuto de confianza. Cada cual de nosotros dice durante un minuto un pensamiento y usted tiene su propio minuto de confianza cuando terminemos nosotros. Bueno. Totalmente. Macarena.
Parto yo con mi minuto de confianza. Durante esta semana, durante varios días, hemos visto con horror cómo maquinaria pesada destruía el humedal de la desembocadura del río Elqui. Veíamos por Twitter, por las redes sociales, cómo las maquinarias entraban casi como si fuera una cancha de fútbol, sin ningún tipo de cuidado y arrasando un ecosistema único como son los humedales. Afortunadamente, la Seremía, el gobierno, anunció hoy día que a partir de esta semana, por oficio, se van a hacer todos los procedimientos para integrar a esta zona como humedal urbano y por lo tanto sea protegido por la ley. Lo que llama la atención es que haya tenido que ser la presión popular de un sinnúmero de ONGs que hayan precisamente desencadenado la acción del gobierno. El gobierno decía, la Seremía, porque van a decir después la Seremía dijo que esto era un proceso que venía de antes, que ellos desde el 2019 ya estaban recopilando una serie de antecedentes para que terminara siendo favorecido por la ley de humedales urbanos. Bueno, algo está pasando en el proceso, que algo que venía el 2019, llega una maquinaria, lo arrasa y la única manera de tenerlo es por la presión popular. Hay algo que está fallando en este sistema y creo que ahí los municipios, tal como lo demostró tienen que tener un rol no solamente protagónico, sino que incluso un rol de vigilancia para que estos ecosistemas que, ojo, no solamente desde el punto de vista de la vida que protegen, sino incluso los que están, por ejemplo, cerca del mar, nos protegen de las marejadas, de los tsunamis, nos protegen incluso de las inundaciones. Por lo tanto, no es algo menor y ojalá que no nos vuelva a ocurrir que nos damos cuenta que estamos arrasando un humedal cuando está la retroexcavadora metida hasta adentro, como ocurrió ahora. Mónica. Qué bueno. Muy bueno. Ya. A ver, mi minuto de confianza. Primera escena, Jorge Abot reunió con senadores mientras era candidato a la Fiscalía Nacional. Segunda escena, Abot en audiencia pública en el Senado dice que va a ser prudente en las investigaciones. Tercera escena, Abot es electo fiscal nacional. ¿Cómo se llama la obra? Impunidad. Y así fue. Con la llegada de Abot y la ayuda del Servicio de Impuestos Internos, finalmente vimos salidas pactadas y no más querellas de delitos tributarios. Pero la pregunta clave es: ¿por qué las reuniones con Walker, Girardi, Larraín, Pizarro, Patricio Walker, fueron en casas y oficinas privadas y no en dependencias del Parlamento? Porque solo si eran en la sede del Legislativo estaban obligadas a informarlas por ley de lobby. No fue así, no las informaron. Y a cuentagotas, y por ejemplo 6 años después, una nueva cita sale a la luz en este reportaje que hizo nuestro compañero Daniel Matamala. La cita del senador Pizarro, entonces imputado en el caso SQM, con la máxima autoridad del Ministerio Público, la futura máxima autoridad del Ministerio Público. No había nada que ocultar, nos aseguraron, pero lo ocultaron. Daniel. Yo creo que abrigo con la convención y cierro con la convención porque vamos a tener un problema, no algo que la convención haya hecho, pero me parece algo en lo que la convención puede tener algo muy bueno que decir o no tan bueno, porque entramos en tierra derecha campaña presidencial y campaña parlamentaria y es muy posible que votemos por senadores, por diputados y por presidente de la República sin tener ninguna meridiana claridad de qué potestades van a tener en la nueva Constitución. Es posible incluso que el Senado desaparezca, es posible que el presidente pase a ser un jefe de Estado a la europea y que por tanto tenga un rol más bien simbólico. Y para evitar la sospecha de que esa decisión de la convención sea oportunista, esto es que según quien salga se tomen decisiones distintas, yo creo que una gran tarea de la convención para que los chilenos votemos informados y para no tener esa sospecha es avanzar lo más posible en la discusión de régimen político antes de la elección presidencial y parlamentaria para que los chilenos al menos tengamos algún norte, alguna idea de por qué tipo de autoridad estamos votando. De lo contrario se puede producir un choque de legitimidades que no augura nada bueno para el país. Entonces me parece que si la convención acelera esa discusión, le hace bien a la convención, le hace bien a la elección y le hace bien al país. Bueno, yo voy a hablar de un tema que no comúnmente está aquí en Tolerancia Cero y que tiene que ver con el fútbol. Tiene que ver... De eso yo no quiero hablar. Tiene que ver con una serie de países en Europa que están intentando que no viajen sus jugadores a los partidos de clasificación, entre los cuales afecta, por cierto, mucho más a otros países como Brasil, como Argentina, que tienen muchos jugadores, y a nosotros también nos afecta. Lo interesante es que por lo menos 2 jugadores han dicho en las últimas horas que ellos le importa un bledo lo que decían los clubes europeos. Ese es Arturo Vidal y Gary Medel. Lo digo no porque considere que ellos no están protegidos, pero hay que entender una cosa. El dinero que tienen, y mucho,
se obtiene desde los clubes, no se obtiene desde la selección chilena. Aquí no se les paga. Bravo lo dijo. ¿Ah? Bravo lo dijo. No, aquí no, por lo tanto, una cosa que me parece interesante, que ojalá llegara a la política también, de repente, es que alguien hiciera algo que implicara riesgo personal, que implicara algo de que la persona puede perder o puede tener una situación distinta. Cierto, son dos jugadores que ya están en su postrimería, todavía jugando de titulares, pero el que ellos digan, mira, no voy a transar esta situación de clasificación, es un riesgo que ellos saben que corren con sus propias cláusulas y que desde ese punto de vista es tan raro de encontrar en la política, Eduardo Estés. Bueno, lo fundamental en la actualidad es ir a las transformaciones profundas que reclaman nuestros tiempos y nuestra sociedad. Es verdad que es importante cambiarle un nombre a una plaza, a lo mejor cambiar un monumento, pero eso es irrelevante si no cambiamos el modelo económico imperante en Chile. La realidad indica que con nombres distintos de calles, de plaza, el señor Piñera aumentó su ganancia en un año un 70 y tanto %. Y otras familias también. Esto es principal a la hora de hacer política, porque ha aumentado al doble la cesantía en nuestro país, la carestía aumenta, inclusive ya sobrepasó lo que el propio Banco Central tenía estipulado para todo el año, ¿no? Y las contradicciones sociales siguen en aumento, ¿no? Y que está llamando a que la necesidad de que tengamos un gobierno patriótico, popular, de perspectiva socialista, que afortunadamente en nuestra América Latina hay señales en esa dirección. El triunfo de mi colega Pedro Castillo en Perú yo creo que es un elemento muy importante, un profesor también rural, en nuestro caso es de enseñanza básica, así que a tener mucha confianza todos quienes están viendo el programa, en que en realidad la izquierda hoy día empieza a caminar en Chile con zapatos grandes y dando zancadas muy, muy fuertes. ¿Ya? Y lo de antes, cuando ustedes nombran nada más que la cifra que sacamos la vez pasada, esa fue la antesala de que nos podía levantar como una alternativa a nivel nacional. Bien machista Pedro Castillo en todo caso para nombrarlo como ejemplo. Bueno, muy Mónica, machista, homofóbico, no sé si es como ponerlo como ejemplo. Bueno, muchas gracias. Gracias a Eduardo ustedes, Ortiz, pues, que estén y bien. gracias a todos ustedes. Nos encontramos el próximo domingo. Tolerancia. Muy buenas noches. Buenas noches.